Muy buenas noches, soy Alejandro Silva, bienvenidos a La Nocturna. Este programa, este domingo, vamos a hablar de dos temas que tienen repercusiones internacionales, algunos globales. Vamos a hablar primero sobre si surgió una resistencia latina en Los Ángeles con estas protestas y manifestaciones en contra de las redadas masivas que está realizando el gobierno de Donald Trump. Y después, la segunda mitad del programa, el conflicto que recién acaba de empezar entre Israel e Irán. Es la guerra en Medio Oriente que provocó Israel. Y para acompañarnos en este programa tenemos como invitados a el periodista y analista político Javier Sepúlveda. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias por estar aquí. Y a el maestro en ciencia política, Vladimir Sánchez Sánchez. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Saludos a todos. Y pues mi amigo y compañero de Noticias 28, José Daniel Borrego, también analista político. Saludos. Pues quiero abrir un poco este tema bilateral, el caso de cómo estamos enfrentando, cómo estamos viendo, ¿no? Levantamiento que algunos medios le quieren llamar así, contra las redadas de Donald Trump. Quisiera empezar con nuestro invitado Vladimir, si nos quieres iniciar con la pregunta que le da tema a este segmento. ¿Surgió una resistencia latina en Los Ángeles? La resistencia en Los Ángeles. El punto es, ¿qué es California? ¿Qué es la frontera México-Estados Unidos? Normalmente las fronteras dividen culturas, pero la frontera de Estados Unidos es simplemente una línea demarcada sobre la arena en la cual se estableció la correlación de fuerzas en el último conflicto que hubo entre ambos países hace 200 años. Entonces, California termina ahí, en ese punto, porque ahí terminó la guerra. Pero cultural es una realidad política, pero hay otra realidad cultural y esa trasciende esa realidad política, que podemos decir que es esa línea pintada en la arena entre Estados Unidos y México. Ahora, California es México, sí, está bajo el gobierno de Estados Unidos, pero culturalmente es México. Entonces, es interesante el hecho de que en California surja como un pequeño grupo o un pequeño grupo de presión en contra del gobierno federal de Estados Unidos. Aquí lo interesante es que es un grupo político diferente a la cultura que normalmente se tiene de Estados Unidos. No hablan inglés, no son anglosajones, tienen incluso otras tendencias. Se alimentan diferente incluso, Exactamente. ¿verdad? Pero el punto es si es el inicio de una revuelta contra Donald Trump, es decir, ¿sí ves tú que puede llegar a significar un quiebre? Si más estados se aglutinan en torno a eso. Hablando de estados, por ejemplo, una de las cuestiones que México tiene a su favor, o que puede usar como herramienta para desviar las presiones de Estados Unidos, es a través de los lobbies o de los grupos que simpatizan con México, que están en Estados Unidos, ya sea por vínculos políticos, económicos, comerciales. La integración económica entre el sur de Estados Unidos y el norte de México pesa, y son estados que aglutinan población como Texas, California, que al mismo tiempo ejercen un gran número de votos en el colegio electoral cuando son cuestiones de elección. Entonces, sí sirve como herramienta, incluso el gobierno mexicano podría incentivar esas protestas. Obviamente no lo hacen abiertamente, pero podrían incitarlas para desviar presiones del gobierno federal de Estados Unidos hacia México específicamente. Borrego, tú, ¿qué dirías? ¿Inició esas revueltas, iniciaron la resistencia contra las deportaciones? Mira, aquí, siguiendo la línea aquí que dijo el compañero Leg, creo que tendría que crecer el movimiento, tendrían que aglutinarse más estados. Mira, lo lógico sería que, como dices tú, los estados que tienen muchos migrantes, como Texas, como Arizona también, ¿no? ¿Sí? California. Sin importar que sean mexicanos o de dónde. No. Me refiero a que ahorita el tema está en California, ¿no? Hay otros estados que también concentran a mucha comunidad latina. Si esos todos comienza esto, de entrada tendría que seguir escalándolo esto o mantenerse, ¿no?
tendría que surgir una unión entre esas comunidades latinas de esos estados y hacer frente a Trump políticamente, pero al final de cuentas creo yo que no se puede llamar como una resistencia si no hay un líder. ¿Quién es el líder? ¿Quién es la cara de este tema? Porque ahorita lo más cercano a un líder es el güey ese que andaba en la moto con la bandera, ¿no? Que es de la foto que más ha marcado. El mismo hijo de Trump, Elon Musk, la subió. Entonces, ahorita en este momento es un malestar general sin cara. Para que se hagan una resistencia y para que, se siga extendiendo, tendría que formarse un liderazgo. Yo creo y tengo entendido que es hasta este corte de caja como está el tema. Trump se está echando para atrás porque ya las repercusiones económicas, más allá de que estén solamente en los mexicanos, ya pasó al tema económico. O sea, ya hay granjeros que están afectados. El mismo Trump lo sale diciendo, que gente que él conoce o de grandes empresas le están diciendo, oye, compadre, nada más que en tal lugar tengo un montón de granjas y tenía trabajadores que tenían 20 años conmigo, buenos trabajadores, leales, etcétera, pagan impuestos y todo, y pues ya se los llevó el ICE. Ese es el tema, o sea, voy a cerrar la idea en esto. La retórica de Trump topó con pared. Ahí está. Tocó con pared, eso fue lo que pasó. Esa pared tiene un grafiti de la Virgen de Guadalupe, Sepúlveda. Pues mira, yo de entrada discrepo con Borrego cuando dice que no hay líderes visibles. Yo creo que ahí se está perfilando y el próximo candidato presidencial demócrata, el líder es Gavin Newsom, el gobernador de California. Pero por supuesto, digo, acá bueno, no sé qué... pues no es un tema de razón, o sea, ahí está, ya se perfila como el próximo candidato demócrata naturalito. Entonces, mira, eso de insubordinarse con el presidente y decir, regrésame la Guardia Nacional porque me la quité. Incluso hubo un juez de mismo California que le consiguió un amparo y luego se lo revocaron en la tarde. Si no recuerdo, fue el miércoles o jueves. Entonces, ahí ese encontronazo que se están dando, al que se suma también la alcaldesa de Los Ángeles, creo que está definiendo líderes muy visibles y creo que eso ha dado la confianza para que otros estados como Chicago, e incluso algunos alcaldes de Texas, del sur de Texas, formaron una asociación. Bueno, ya existe, pero desde el jueves sacaron un desplegado convocando a las marchas que hubo ayer multitudinarias, no solamente en las grandes ciudades santuario de los Estados Unidos, sino también hubo manifestaciones aquí, lo que se llama el Valle de Texas, que son McAllen, Mission, Edinburgh, San Juan, Harlingen, Broadville, se sumó San Antonio. Bueno, pues, San Antonio fue una manifestación más grande junto con Dallas y Austin, pero... O sea, aquí está la misma frontera, ya está ardiendo. O sea, los negocios como restaurantes, como bares, como comercios pequeños y medianos sobre todo, que se auxilian mucho de la mano de obra ilegal o en proceso de legalización de sus residencias, pues sus trabajadores, algunos se los llevaron las redadas porque han estado fuertísimas en poblaciones como Harlingen, San Benito y el mismo McAllen. Pero otros simplemente que están en proceso, como migración está yendo a las cortes, incluso a hacer redadas, pues también dejaron de ir a trabajar. Digo, si se nos están llevando de la corte de migración, ¿qué confianza tengo que no me van a llevar del trabajo porque no tengo el papel completo? Es decir, que están en trámite, me van a decir, se regresa a su país. Como han regresado incluso gente que sí tiene los documentos y no los trae consigo. Entonces, ahí hay que ver que se está sumando esto a un movimiento mucho más fuerte de latinos y que tiene que ver con que se está reconvirtiendo el país demográficamente. Y ya se ha dicho, no lo veo nada más yo. O sea, se está reconvirtiendo porque los latinos están invadiendo, no solamente en temas culturales, sino también económicos y también lo que tiene que ver con ya la geopolítica. Se está redefiniendo, como bien lo planteaba aquí el compañero de mesa. Sí, no, yo nada más, ahorita digo, no es que discrepes conmigo, creo que estábamos hablando de un matiz distinto. Yo me refería al liderazgo en cuanto al movimiento en sí. Y tú hablas de políticos. Tú hablaste de políticos que pudieran beneficiar. Que a ver, bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú te checas en la elección pasada, si tú quitabas a Biden, decías, bueno, ¿y quién es el relevo o la figura de los demócratas? Yo también creo que este güey, el Gavin Newsom, puede tomar esa postura. Y fíjate, curiosamente, después de cómo cayó mucho su aprobación con el tema de los incendios, con esto lo está ganando otra vez.
Claro, se está reposicionando. ¿Por qué? Porque finalmente pues, está abanderando una demanda social. Y de gente que vive con él, son sus gobernados también. Exacto, entonces, y que ellos culturalmente los consideran importantes porque son parte de un Estado que, como bien dicen, los marca una franja divisoria que pide visas, pero finalmente la cultura de las 3 Californias es compartida. O sea, Igual que Nuevo León, Tamaulipas sí, y Texas. es un conglomerado muy importante que culturalmente se traslapa la frontera. O sea. Y aparte es un tema que va más allá de la retórica de es que era tierra que nos robaron. Porque independientemente de si políticamente está bajo el control de un país o de otro, culturalmente es México, o sea, rebasa y se expande. eso, claro. Y abarca toda la frontera. Como mencionó Daniel, de que no se puede hablar de una oposición porque no hay un grupo, no está cuestionado completamente aún, no hay un liderazgo, etcétera. Pero también hablamos de que son estadounidenses, mexicanos, de que será segunda, tercera generación, no es comparado a los que llegaron a mediados de los 50, de los 60, que al ir simplemente avanzando generación tras generación, se va preparando más, y el hecho de que tenga mayor preparación, van adquiriendo mayor poder político. Entonces, el cambio que ahorita mencionaron, demográfico, va a llegar un punto en el cual la agenda de los mexicanos en Estados Unidos va a llegar a la par que a la de los anglosajones en Estados Unidos. Y ahí, ¿en qué terminará convertido Estados Unidos? Ok, vamos a pausa y regresamos para seguir con este tema. Creo que hay que ver también si esta escalada de Trump lo llevó demasiado lejos y ese muro, que yo diría que está grafiteado con la Virgen de Guadalupe, un cholo, ¿verdad? Incluso, se detuvo o contiene esta política migratoria de Trump. Regresamos. Siga aquí con nosotros en la nocturna. Bienvenido de nuevo a la nocturna, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con nuestros 2 invitados, con mi amigo José Daniel Borrego, sobre estas manifestaciones en contra de las redadas de migrantes en Estados Unidos. Y pues ahorita mencionábamos, ¿no?, de un muro que está conteniendo esta escalada de Donald Trump, una escalada que era esperable porque pues ha sido su retórica desde que llegó. Incluso latinos de segunda, tercera generación votaron por él. En lo personal conozco algunos que estaban contentos con esta situación de lo que iba a hacer con grupos de migrantes, que en su caso decían estas personas avecindadas en Texas, ¿no? Bueno, pues son los venezolanos, son los colombianos que acaban de llegar y que Biden les dio casi amnistía, pero ahora está yéndose contra lo que hablábamos ahorita, ¿no? Miles de trabajadores de todas las industrias de Estados Unidos y que esas consecuencias se empiezan a ver. Entonces, aquí la pregunta es, aunque la escalada era esperable de Donald Trump, ¿la llevó demasiado lejos, Javier? Sí, la llevó demasiado lejos. Mira, y ahorita nos para redondear el tema de por qué no hay un líder o quién es el líder visible. En cuanto enseñe la cabeza a un líder visible civil, lo van a acusar de terrorismo y lo van a meter a la cárcel inmediatamente. Por eso no hay un líder visible, esa es mi teoría. Pero bueno, cerrando ese tema, la pregunta que me decías, perdón Alejandro. Era, aunque era esperable esta escalada, la llevó demasiado lejos, tomando en cuenta las consecuencias económicas que ya está teniendo, ¿no? Y las consecuencias políticas y las consecuencias de esas manifestaciones en la calle. Sí la llevó demasiado lejos y ahorita que decía Borrego antes del corte de que ya estaba ofreciendo disculpas por el tema de que decía que los trabajadores agrícolas y algunas empresas, mira, hay muchos sectores de la economía que tienen más del 10%, algunos hasta el 13 o el 17%, de trabajadores ilegales o en proceso de legalización que son sus empleados. No por eso dejan de pagar impuestos y no por eso dejan de ser productivos, incluso más productivos que los que sí están legalmente ya como residentes o son ciudadanos. Entonces, el tema aquí es que seguramente ya hubo lobbying a través de las cámaras empresariales, como se llamen allá, con el presidente. Entonces, seguramente ya le dijeron, oiga, nos está golpeando a todos. Y un tema así sencillito es aquí la frontera, el ejemplo que ponía. Y no es la única zona de Estados Unidos. O sea, las llamadas ciudades santuario, Nueva York, Los Ángeles, Chicago,
la que agarren de las ciudades grandes, están pasando por una crisis muy similar de mano de obra. Se van a quedar con la industria de la construcción parada. Hay escenas dramáticas. Al rato empiezan a salir en los medios. Yo creo que está saliendo lo periodístico, pero hay escenas muy dramáticas de construcciones en donde los trabajadores dejaron desde las camionetas con las puertas abiertas, la madera tirada, las herramientas, porque todo. llegaron las redadas. Y son escenas tristes y son escenas vergonzosas para un país que durante muchos años les dio cabida bajo ese formato de estar en una especie de interdicción legal, que mientras te arregla la ciudadanía, trabajas, pagas impuestos, puedes tener licencia, puedes rentar una casa, eres sujeto de crédito bancario incluso. Recordemos la crisis de 2008, muchos de esos créditos eran ilegales. Entonces, vamos, son parte del engranaje de la economía. El problema es que Trump no puede sacar ese engrane de golpe como lo está haciendo, porque ya se empezó a desbarrancar un pedazo de la economía y ya le está pegando. Y ese mea culpa que hizo el jueves, si mal no recuerdo, aquel día, tiene que ver justamente con eso, con que la economía ya le está golpeando. Entonces, pégale a la economía y le vas a pegar a todo el sistema. Ese es lo que yo infiero. ¿Coincides, Borrego? ¿Será la economía y no únicamente la bandera de México quien frena? Mira, aquí lo curioso es que Donald Trump mejoró su votación entre los latinos respecto a la elección pasada, hablando también, digo, esto obviamente no es una muestra estadística a gran escala, pero yo recuerdo que cuando entraba Trump, el primer gobierno, la gente no lo quería por su retórica, pero tuvieron beneficios económicos justamente en pequeños y medianos negocios de temas de impuestos, que a ellos les daba más dinero, eso les permitía o quedárselo a ellos o pagarle más o contratar más trabajadores. No hubo ese problema. Ahora creo que se está equivocando en el sentido de que la retórica que tenía en algún momento nunca quedó tan clara acerca de qué tipo de migrante estaba combatiendo. Sí. A veces hablaba de la migración ilegal en general. Y luego les llamaba criminales. Y otra vez dije, no, como las pandillas, el tren de Aragua y todas las caravanas de delincuentes, o sea, de delincuentes y pandilleros, que sí le funcionó mucho con sectores latinos inclusive, ¿no? ¿Cuál fue el problema que llegó y en lugar... A ver, para empezar, yo no entiendo por qué te metes a California, compadre. O sea, California, o sea, te metiste... lógico. O sea, te metiste a al estado... Que tiene más mexicanos que México. O sea, sí, ¿cómo? Sí, literal. ¿Cómo es más, güey? Es más, tienes toda la razón. Yo creo que hay mexicanos en California que tienen los símbolos mexicanos más arraigados que nosotros. sin duda. Entonces, tú vas y te metes con ellos, inmediatamente se cohesionaron y por lo menos vamos a pensar que ahorita están en una fase muy caótica de pandilla. Bueno, no de pandilla, sino de confrontación, confrontación, de conflicto ¿verdad? social, pues, malestar social. Porque hasta bailan payaso de rodeo, ¿no? Sí, ándale, bailar payaso de rodeo. Pero, a ver, pero ojo con eso, ¿eh? Bailar payaso de rodeo ahí, es decir, mi cultura está aquí, compadre. Exacto. Es algo muy más profundo de nada más claro. ando aquí sin papeles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Trump le están echando así el vaso de agua fría diciendo, hey, ese es el tamaño de la comunidad mexicana, nada más los que están dispuestos a salir a hacer desmanes, porque hay muchos otros que piensan como ellos y no están ahí. Me sorprendió, la verdad, cómo luego se haya doblado. Yo creo que no es que no haya tenido una postura concreta, sino que vio la magnitud de lo que se comenzó a generar y ya mejor le frenó. Se equivocó, número uno, en irse a California. Yo creo que si él hubiera enfocado su retórica y sus acciones migratorias contra pandillas, contra maras salvatruchas o con gente que claramente son delincuentes, pues sí. Pero ver gente, y te digo, me mandó un mensaje un amigo que tiene un restaurante. Me dijo, me arrepiento de votar por Trump porque todos mis trabajadores no quieren venir. O sea, sí se generó un pánico en el trabajador que vamos a llamarle oportunismo o lo que sea, pero Obama o Biden no lo utilizaron eso como retórica, como retórica principal. Trump sí, y con esto voy a cerrar. Si Gavin Newsom, vamos a pensar que llega a ganar la presidencia, ¿qué va a hacer? Lo mismo que han hecho todos los presidentes, demócrata o republicano, y me mocho una pata si Trump no lo saca en 2-3 semanas. Vamos a buscar una reforma migratoria, todos lo promueven. George Bush mencionó que una reforma migratoria. Pero George Bush padre, no nada más. Y George Bush hijo, y luego Obama, y luego Biden. Todos la prometen, pero como dices tú, Javier,
El tema es mantenerlos siempre en el limbo. Si tú los legalizas, ya no te conviene contratarlos, güey. Pero si tú los mantienes ilegal y los persigues, te paralizan la economía. Entonces, es el limbo histórico de los paisanos ilegales a los que le cantan los Tigres del Norte, ese paisano, Claro. ¿no? Sí, claro. Vladimir, ¿hasta dónde serán las consecuencias de llevar demasiado lejos, como ya han conseguido, o si consigues primero, ¿verdad? Si se lleva demasiado lejos esta estrategia. Y si es así, ¿hasta dónde veremos las consecuencias de esta decisión de Donald Trump? Como lo mencionaron, no fue nada nuevo que lo hiciera. El punto es que lo hizo demasiado pronto, demasiado brusco, demasiado de golpe. Tiene sentido en lo que quiere hacer. Quiere resetear a Estados Unidos. Quiere contener la migración. Quiere combatir la migración. Ganó por 3 cosas. Violencia, comercio, migración. Y los 3 se vinculan a México. Entonces el foco estaba sobre México. ¿Y dónde más se concentran los mexicanos? En California. Entonces, en mi segunda presidencia, que tengo más fuerza que la anterior, voy y me enfoco sobre ellos, porque no pasaron ni 3, 4 meses y ya se enfocó sobre ellos. Pero al igual que el tema de los aranceles, chocó contra el poder económico que está en los engranajes del sistema político de Estados Unidos. ¿Qué puede ocurrir? Pongamos como parámetro el tema de los aranceles. Anunció aranceles y a los 3 días estoy negociando con todos. Él lo plantea como que todos me están pidiendo negociar, pero también hay presiones internas de que dobla la mano porque hay que negociar. El tema de China, con las materias las tierras raras, etcétera. Con México no puede hacer lo mismo, no puede ejercer tanta presión porque México está muy integrado en Estados Unidos y sería darse un balazo en el pie. Ahora, si llega a surgir un bloque a favor de México, un bloque político estadounidense a favor de México, pues quedaría sería contrastante que en la segunda presidencia de Trump, la de donde todo era gloria, terminara convertida en una presidencia fallida. Porque simplemente no pudo forzar ese reseteo y no pudo llegar a un punto de equilibrio con los temas que tenía en la mano. Me surgieron varias preguntas acerca de eso que dijiste, güey. Un reseteo, ¿tú crees que es un reseteo? ¿Qué reseteo? O sea, me queda claro que él quiere... América Blanca, el ¿no? Make America, o sea, ¿estamos América hablando Blanca, de una ¿no? América blanca o una América con los valores anglosajones con los que él comulga? O sea, a mí no me termina de cuadrar cuál es la visión que él tiene de nación considerando el cambio demográfico. ¿Sí me explico? O sea, me parece a mí que esto que está pasando le está explotando en la cara y no sabe qué hacer con ello. O sea, a ver, ¿cómo va a mantener su discurso antimigrante después de ya haber doblado las manos a los 6 meses de gobierno? ¿Qué va a decir? O sea, ¿o qué pido? No, y también, ¿cuáles eran sus votantes? Blancos, muy bélicos, con una retórica muy dura, y resulta que, pues no. Entonces, hablando de reseteo de Estados Unidos, a nivel global, la posición de Estados Unidos, ¿cuál es? Están haciendo muchos cambios, quieren como que soltar un poco al mundo para que el mundo se rija a través de sus propios contrapesos, Sí, claro. y que Estados Unidos pues esté simplemente como el administrador del mundo, ya no el policía. Ya no el policía, sí. Entonces, a nivel interno, también hay que hacer ciertos reseteos. Quise empezar con el tema económico. Simplemente, en el tema económico, si yo me peleo contra China y necesito acero para construir armas, no se le voy a comprar a mi enemigo. Entonces, tengo que hacer un ajuste. El mismo tema por ejemplo, de que, el equilibrio demográfico a determinado tiempo va a cambiar. Entonces, tengo que, de una u otra forma, que ese equilibrio demográfico no me cree un conflicto interno, cultural, con los fundadores de Estados Unidos, que aparte son quienes votan por mí. Claro. Vamos a una pausa. Regresamos inmediatamente a cerrar este tema de la migración y pasar al otro tema que estamos también analizando en la segunda mitad del programa. Siga usted en La Nocturna. Soy Alejandro Silva.
Buenas noches, qué bueno que sigue aquí en La Nocturna y como usted ve el tema de estas protestas migrantes y sus consecuencias es largo. Vamos a cerrar este tema para, si les parece bien, para pasar al siguiente que es este conflicto Israel-Irán. Un minuto nada más para cerrar. Javier, ¿cuál sería tu cierre de esta situación? Pues mira, ahorita que mencionaba Borrego el asunto de los Tigres del Norte, yo lo iba a manejar nomás que en el otro bloque. Creo que gran parte de la situación que se está viendo en las protestas tiene un matiz cultural fuertísimo y tiene que ver incluso también en cómo se ha dado el tema y creo que mucha de la furia, si bien no se le ha preguntado directamente a los manifestantes, tiene que ver con la cancelación de visas a muchos de los grupos mexicanos que van a hacer grandes conciertos. Aunque parezca ridículo. No es ridículo, No, pero claro, sí, claro. pero al tema, ¿no? Pero tiene un sentido. O sea, la cancelación de las visas no es por apología de narcocorridos o de apología del delito. Es simplemente por apología del mexicanismo, de los valores, de la cultura mexicana, para decirlo correctamente, en los Estados Unidos. Tiene sentido. Entonces, lo que están haciendo es apachurrar con un disfraz de inseguridad y de violencia y de narcotráfico, apachurrar a los grandes valores de la cultura mexicana. Claro, se le están quitando a grupos medianos, con todo respeto para todos los grupos. No se le han quitado a los Tigres del Norte, por ejemplo, que son el emblema, la insignia, el grupo mexicano por excelencia latina en Estados Unidos, mexicana, porque el diablo sabe a quién se le aparece. Pero lo están haciendo con otros grupos que van en franco crecimiento. A mí me parece que también es parte de la furia contenida de estos manifestantes, que nadie se los ha preguntado. Yo creo que bien valdría la pena preguntárselos, ¿eh? Borrego, ¿con qué cerramos este tema, Miguel? Bueno, digo, el tema político, lo de Trump, el tema demográfico me queda muy claro. De todo este debate, la verdad es que, o plática, lo que más me quedo y más me hace ruido y me llama la atención es el tema cultural, ¿eh? O sea, el tema cultural es muy interesante porque si tú te pones a pensar, no hay un contrapeso a esa cultura ahorita en las calles en Estados Unidos, ¿eh? Exacto. No hay un contrapeso. Ahorita que dices eso de los Tigres del Norte, me imaginé un escenario así medio extremo donde le quitan las visas a los Tigres del Norte. Tendrías un levantamiento en Estados Unidos de la comunidad latina como no tienes Pero una por idea. supuesto. O sea, esto lo que estamos viendo es a ver, déjame encontrar la palabra, una colonización gradual que ya llegó hasta lo cultural, no nada más a lo territorial, a lo económico. Estamos viendo la presencia y la posible expansión de los mexicanos, ya no más allá de los mexicanos, como los amos y señores de la cultura de Estados Unidos. Porque tú estás, o sea, vamos, no es cualquier cosa. Están sacando la bandera del país enseguida dentro de tu territorio, en estados completos. ¿Eso es donde pasa en el mundo para empezar? Por supuesto, o sea, habla de una carencia de identidad y carácter nacional del otro lado de la frontera y se sienten invadidos por la cultura mexicana. Y de ahí el tema de las visas que están cancelando. Cierro la idea con esto, ¿eh? Para mí lo interesante sería ver si esto logra en el futuro cercano, digo la elección que sigue, a un latino como candidato demócrata a la presidencia o una mujer latina. Eso sería muy interesante, ¿eh? Digo, a mí no me cae bien, pero ahorita viendo el sentido que toma todo esto, yo no lo veo descabellado, ¿eh? Al interior de los mismos partidos no los han dejado despuntar, por algo será. Sí, claro, no, totalmente. Vladi, ¿cómo cerramos aquí? Es el choque de civilizaciones. Totalmente. Ahorita mencionaba que imagina que las visas para cortarle el lazo cultural a los mexicanos. Ahora, todo grupo político en sus primeros inicios es violento, después obtiene cohesión y al obtener cohesión obtiene poder político más maduro, se integra con otros y ahora imaginemos este escenario extremo que puede ser hasta burdo. ¿Y si en lugar de quitarle la visa a los Tigres del Norte los invitan al Congreso? Okay. Y se ponen a cantar frente al Capitolio de paisano a paisano. ¿Qué puede pasar? No, creo que es más poderoso, ¿no? que la bandera de México. Oye, pero ojo, y luego la Virgen de Guadalupe está en el terreno. Está operando la Virgen de Guadalupe ahí. Está. Como siempre a través de la historia de México. Cerramos este bloque demasiado interesante, demasiado complejo. Sí. Nos afecta a todos. ¿Quién no tiene un primo, un conocido, un amigo que ya vive en Estados Unidos?
segunda generación, tercera generación, ¿verdad? Claro. Y vamos ahora con otro tema que se detonó apenas la noche del jueves, donde Israel parece haber iniciado una guerra grande, como suele ocurrir, ¿verdad?, de países musulmanes contra el Estado de Israel, ahora con Irán. Quiero empezar con Vladi en ese sentido. Primero, el pretexto fue que iba a tener armas nucleares Irán y que se adelanta en un golpe estratégico, así lo dijo El Netanyahu. argumento fue ataque preventivo, porque ya están prontos a tener el arma nuclear, nos están amenazando, entonces antes de que el holocausto nos llegue a nosotros, vamos y les dejamos ahí el caos en sus territorios. Ahora, es una guerra de oportunidad para Israel. ¿En qué sentido? Ok, durante 30 años quiso hacerlo. Durante 30 años desarrolló la capacidad para hacerlo, pero no la oportunidad, nunca la tuvo. ¿Qué se las dio? El ataque de Hamas del 7 de octubre. Claro. Quedó claro que ese día Israel tenía el pretexto perfecto para reconfigurar el Medio Oriente de acuerdo a sus propios designios. Pero no podía hacerlo directamente atacando a Irán. Primero tenía que destruir o degradar sus redes que había creado en el Medio Oriente. Irán tenía tres elementos disuasivos: la red de milicias vinculadas a Irán, los misiles balísticos, el arsenal y el programa nuclear. ¿Qué pasó primero? Hamas está fuera, Hezbollah está fuera, los hutis con ayuda de Estados Unidos están fuera. ¿Quién faltaba? Irán. Irán directamente. ¿Qué atacaron ayer? La cúpula militar de Irán. ¿Para qué? Como es una campaña que va a durar ciertos números de días, han dicho que 2 semanas, el cálculo de ellos, entonces al atacar a la cúpula militar le degrada la capacidad de tomar decisiones. Ataca sistemas antiaéreos que te permitan sostener esa campaña aérea. Atacas el programa nuclear y atacas los sistemas de misiles balísticos. Y todo a la par de que Irán y Estados Unidos negociaban. Queda la pregunta: ¿y si Estados Unidos estuvo engañando a Irán, así como Irán engañó a Occidente durante 20 años? El chiste se cuenta solo. Para que el policía malo Israel lanzara el ataque, ¿qué va a negociar ahora Irán? Ya no tiene nada que negociar. ¿Tú crees que se chupan el dedo los iraníes con eso que acabas de decir? No, bueno, pero... Se han preparado 30 años para ese o sea, escenario. Uno puede pensar que la capacidad de fuego iraní no es igual a la de Palestina, pero en la realidad es que, pues si no tienes ahorita cúpula militar. ¿Cuánto hace que lograron penetrar el espacio aéreo israelí unos misiles iraníes, si mal no recuerdo? Hace 2 o 3 meses. No, pues hoy también. Bueno, Lo más reciente es al revés. el viernes. Al revés. O sea, Irán había lanzado un ataque a... Sí, de posterior al 7 de octubre. a Israel. pero no, nada más tiró unos misilillos y Bueno, ya, ¿no? pero alcanzaron a burlar el espacio aéreo, Claro. o sea, entraron Sí. a suelo israelí. Entonces, ahí había una preocupación real. ¿Y qué hicieron? Bueno, creo que fue muy quirúrgico el ataque. O sea, sí estaban preocupados porque el edificio que atacaron había ahí militares de primer rango y científicos nucleares que perdieron la vida con el ataque que se hizo el jueves. Sí, sí. Entonces, sí lo planearon de manera muy quirúrgica, me atrevo a decir, porque no sé cuántas pérdidas civiles hubo, aparte de los científicos propiamente, pero sí lo calcularon muy bien. Sí se estaba convirtiendo en una amenaza muy real, pero yo me atrevería a decir que ahorita el planteamiento que decías de que estaban negociando a la par al margen de Israel, Estados Unidos e Irán por el tema nuclear. Pues no lo sé, porque en realidad Irán nunca sale de la ecuación de las negociaciones de Medio Oriente cuando Estados Unidos está presente. No, O sea, tienen 40 años con ese tema, ¿no? Claro, entonces, pues digo, decir que estaba negociando sin que estuviera Israel en la ecuación a mí me parece bastante remoto y no creo que los iraníes Lo hayan contemplado. que se hayan tragado la idea, la especie de que efectivamente era una mesa de 2. Creo que había alguien debajo de la mesa con una pistola cargada y todos sabemos quién es. Bueno, pero también Trump lo soltó, ¿no? En uno de sus mensajes, hoy como Borrego, menciona eso, todos con los que estaban negociando están muertos, casi diciendo, ya los matamos, ¿no? Entonces, Borrego, ¿por ese sentido coincides? Mira, es que lo que dice Vladimir tiene mucho sentido en cuanto a que lo que está haciendo Israel ahorita tiene sentido porque se le abrió el camino, o sea,
Ahorita ya los que en algún... Mira, simplemente fíjate, acuérdate de otro conflicto que ha tenido Israel con Hamas hace, no sé, 10 años. Apenas Israel atacaba y salían los de Hezbollah y salían Hamas y otras milicias no sé dónde. Y sí ha habido momentos donde como que los han querido rodear, pero nunca han penetrado totalmente el territorio israelí, salvo algunos ataques como que realizó Hamas, ¿no? Israel dijo, nos vamos a pasar de lanza. Pero fíjate aquí lo curioso, que creo yo que nadie toca este tema. Yo en lo personal creo que los de Hamas estaban conscientes de lo que iba a hacer Israel y lo que se fueron a ganar fue el tema cultural. Ahorita en Occidente el rechazo a Israel ha crecido tremendo, de una manera increíble. Hasta en el TEC de Monterrey están claro, compadre, de que ya le dijimos al TEC que rompa con Israel. A ver, hay que entender hasta qué punto esto estaba de alguna manera, y fíjate cómo se enlaza el tema de Trump y del gobierno de Trump. Tienes protestas universitarias a favor de Palestina. Tienes a tus agencias de inteligencia arrestando organizadores de protestas pro-Palestina en tus escuelas. Entonces, culturalmente ya te está cambiando eso, ¿eh? Antes era Israel, Estados Unidos, Israel, los grandes aliados. Ahora, yo creo que jamás dijo, vamos a hacer esto, sabemos cómo nos van a contestar, pero en la mente de los mártires islámicos dijeron, pues es parte de... Y el tema cultural en Occidente, yo sí creo que lo están ganando sin duda. Por otro lado, lo de Israel, pues tiene sentido, compadre. Ahí está el que dijo que debes de desaparecer de la faz de la tierra. Y mira, tienes el caminito libre nada más para ir a darle con todo. Pues déjate caer. Vamos a un corte, Borrego. Regresamos para continuar con este tema de esta escalada violenta que parece más un plan de las dos potencias, Estados Unidos, los aliados, más bien dicho, los dos compadres, hombre, Estados Unidos e Israel. Bueno, ahorita además quiero terminar una idea rápido. Regresando del corte, Borrego, no, ya empezamos. No te pongas violento porque te volvemos a... No. Buenas noches, seguimos ahora muy prendidos con este conflicto Irán-Israel. Y Borrego estaba exigiendo su derecho a terminar su idea y con toda confianza y con todo gusto, Borrego, ¿cuál es tu punto? Yo nomás digo que Israel es gacho con sus vecinos, pero no tienen de otra más que ser gachos, porque si no son gachos se los van a acabar. Yo siempre lo he dicho. Pues eso, o sea, a ver. Lo dijo Golda Meir, Lo dijo Golda Meir. No puedes buscar la paz con tu enemigo, que te quiere matar. Espérame. Nada más, a ver. Sí tengo sentimientos encontrados respecto al tema de Medio Oriente. Me causa mucha impotencia ver niños israelíes, pero niños palestinos y toda la destrucción y todo. Pero por otro lado, entiendo la posición de Israel en que si no es así con los vecinos se los van a acabar en cualquier momento. O sea, y lo dijo Netanyahu, es una cuestión de supervivencia, de, ¿cómo le llaman? Un problema existencial de Israel. Existencial, sí. O sea, los iraníes quieren destruirnos. Ellos han dicho en su retórica que deben de desaparecer. Pues claro, o sea, es lógico que los ataques, ¿no? Y ahí es donde yo me debato. La operación de los Vipers magistral, no manches, o sea, ver esto es hasta lo que algo no se le puede regatear a los israelíes. Al Mossad, más bien dicho. Al Mossad, a todas pero el Estado de Israel no están faltos de creatividad en cuanto a herramientas y estrategias y tácticas bélicas. Se han adaptado muy bien al entorno que tienen. Fíjate, ¿qué hace Estados Unidos? Va y te bombardea con drones, no sé dónde. ¿Qué hacen ellos? O sea, fíjate, operaciones casi a nivel de película y Vipers y, ¿sabes qué? O sea, su situación, lo único que ha hecho es aumentar su creatividad bélica. Eso sí les reconozco, ¿eh? Y esta creatividad bélica, Vladimir, en un enemigo como Irán, con las capacidades que tiene y la relevancia para Medio Oriente, ¿lo pone en una situación complicada a Israel? Demasiado vulnerable. Bueno, hablando de Irán, lo pone demasiado vulnerable. Y cuando está vulnerable y cuando la legitimidad de los ayatolás está en juego, es más peligroso el juego. Deben elevar la apuesta porque ya es supervivencia política. Y aquí se abre la puerta que van a hacer contra Israel. Ahorita mencionaban el tema de las minorías. Israel es una minoría en el Medio Oriente y necesita aliarse a minorías para mantenerse en el juego.
tú lo mencionaste, responde con demasiada agresividad ante cualquier amenaza porque no tiene opción. Ahora, ok, Irán se le ha pasado 30 años diciendo vamos a terminar con ustedes. Lo curioso es que el sueño de Israel de reconfigurar el Medio Oriente conforme ellos quieren, llega en el momento más débil estratégicamente hablando o geopolíticamente hablando, el tema de las protestas en Occidente a favor de Palestina. Entonces, tienes como que dos mundos chocando y existiendo al mismo tiempo. El todopoderoso Israel se impone sobre sus vecinos, pero a nivel externo va perdiendo fuerza. Entonces, si Israel cumple su sueño y logra un cambio de régimen en Irán, vamos a llegar a la situación que era antes de 1979. Israel aliado con Irán y demás minorías en el Medio Oriente, los kurdos, los drusos, etcétera, para contener a la gran mayoría de musulmanes sunitas que con retóricas muy bélicas o no, están en contra de ellos. Javier, ¿qué podemos plantear con un enemigo como Irán? ¿Qué es lo que ves tú viable con posible con este conflicto? Pues mira, es muy complicado porque ahorita que menciona aquí, compañero de mesa, se me va tu nombre, Vladimir, el tema de las etnias. Mira, es un tema multifactorial la problemática, porque tiene que ver las etnias, tienen que ver las religiones, claro, y tiene que ver los intereses económico-militares. Entonces, el problema es que ha habido muchas alianzas rotas y muchas recomposiciones a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas, por lo menos. Entonces, ¿qué está pasando? Y luego se conjuga además el factor petrolero en la zona, sí, el factor de los recursos naturales. Siempre lo que hay en el subsuelo de los países va a determinar mucho su economía y el interés de las grandes potencias por influir. Entonces, pues Israel siempre ha sido visto como los sin tierra, los sin patria, los sin tener un lugar donde asentarse. Y eso ha sido uno de sus grandes problemas para ellos y uno de los grandes odios también que levantan a lo largo de Medio Oriente por la forma en que han querido, claro, posicionarse siempre de una tierra que siempre les dicen es que a ustedes no les corresponde estar donde están, ustedes serán los eternamente sin patria. Demasiados factores en la mesa como para tener una visión clara y decir, él tiene la razón o no tiene la razón. Mira, en la guerra nadie tiene razón. Desgraciadamente estamos en una situación que ese ataque de Israel a Irán se da en un momento que a Estados Unidos le favorece un poco o un mucho, porque por ejemplo Europa pues desvía el interés mediático sobre el gran problema que tiene Estados Unidos que veíamos en el otro bloque, ¿no? El tema de la migración. Y por el otro lado, Europa ahorita está curada de espanto con el tema de la guerra de Ucrania, más que se reavive las tensiones en el Medio Oriente con este ataque preventivo de Israel contra Irán. Pues la verdad ha sido una semana en donde está enrareciéndose el ambiente mundial de manera bastante... ¿Repentina? Sí, yo diría repentina, y es complicado sin tener tantos elementos como los tiene Vladimir, poder dar una opinión así certera o más o menos cercana a la realidad, ¿no? Oye, pero mira qué interesante lo que acabas de decir, y no lo había enlazado. Fíjate cómo estratégicamente hablando Israel ataca a Irán cuando Rusia, que puede ser un posible aliado, está metido en una guerra, está ocupado. O sea, yo concuerdo con Vladimir, haz de cuenta que se le juntaron los astros a Israel para atacar a Irán, ¿no? Ya jamás, pues, o sea, están ahí aventando bombas a edificios porque están escondidos bajo tierra. Irán era lo que sigue. Yo creo que aquí es, como dices tú, ¿qué va a pasar? Un cambio de régimen, van a financiar a Estados Unidos una oposición al interior de Irán, van a empezar a hacer acuerdos. Todo puede pasar. Mira lo que está pasando ahorita en Siria. El líder era de Al-Qaeda y ahorita sale ya bien arreglado con Trump diciendo somos camaradas. Imagínate. No, y otro punto. Es lo que te digo, o sea, son bastante cambiantes las alianzas. En el Medio Oriente todos tienen que ver con todos y todo el mundo se pelea con todos, sí, y todos se dan la mano aunque finjan que no. ¿Por dónde pasaron los aviones de Israel? Ah, claro. Por Siria. Sí, sin problemas. Pasaron. O sea, por Siria. Sí. Sin problemas. Oye, y los... Sí, o sea, tenían 3 rutas, Turquía, Arabia Saudita y Siria.
Turquía, no, pues es Turquía, ¿verdad? No se puede. Acá está la Meca y no, mejor dale por ahí. Vámonos por Y Siria. nadie con vio- La el línea problema. más directa. Y nadie ha dicho nada, ¿eh? Nadie No, sí nadie le ha ha dicho. dicho nada. No, al contrario, están hasta diciendo, bueno, pues tengo un problema aquí, mis dos vecinos, yo aquí estoy ocupado. Oye, bueno, construyendo. pero a ver, entonces estamos hablando que Estados Unidos sabía. Ah, sí, sabía. Porque Estados Unidos tuvo que haber presionado a Siria. Pues, compadre, va a pasar un camarada mío con unos avioncillos, nada más ordéate, ¿no? No, o la otra, a lo mejor directamente negociaron. Israel está bombardeando el sur de Siria. No, Ok. pues te vamos a dejar de bombardear, nada más Damos chance de pasar. damos ¿no? chancita y ya. Estas complicaciones geopolíticas, Es muy divertido a veces aquí opera el principio de los enemigos de mis enemigos son mis Tal amigos. Sí, claro. vamos a cerrar, digo, también es complejo, no todos, como dices tú, Javier, ¿verdad? Tenemos tanta conocimiento, información sobre la zona o el sector como Vladimir. Pero vamos a ir cerrando, empiezo con Borrego para cerrar este tema, este conflicto. No, pues bueno, obviamente en redes sociales siempre ha iniciado la Tercera Guerra Mundial como 20 veces, pero yo creo que no hay que prestarle mucha atención a eso. Yo creo que de aquí para adelante es qué va a pasar en Irán, va a haber un cambio de régimen apoyado incluso por Siria también, qué le conviene a Siria en ese escenario, porque ya, oye, eso que acabas de decir no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, fíjate, estamos hablando que un presidente de Siria que llegó ahí porque Bashar al-Assad huyó, se queda con el poder y ahora parece estar aliado con Israel. ¿Cuándo se había visto? Años que no se veía No, eso. no, a ver, o sea, se está gestando algo muy interesante. Y estamos hablando que el líder de Siria era un extremista y se domesticó un poco. ¿Van a hacer una alianza contra Irán ellos dos? ¿Qué va a pasar? O Irán va a atacar a Siria por prestar su espacio aéreo. También. O sea, ya no uso quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? ¿Qué otra complicación ves, Borrego, de esta situación? O sea, Pues mira, la complicación, es que en realidad te voy a decir algo y se va a escuchar muy gacho. Yo no veo tanta complicación, ¿eh? O sea, me refiero a que Rusia no va a abrir otro frente, no tiene cómo. Más bien la pregunta sería, ¿quién va a salir a aventarse un problema con Israel y por ende con Estados Unidos y ahora con Siria para defender a Irán? ¿A quién le conviene? Yo no veo que a nadie le convenga. Yo creo que van a decir, a ver, pues ya hubo una revolución en Irán, pues deja que haya otra. Sí. Pues sí, deja que haya otra. Mira, ni será la primera ni la última. Creo que finalmente en Medio Oriente las realidades son tan cambiantes que luego de pronto ya ni siquiera le entiendes en qué momento se volvieron amigos, dos enemigos jurados. Entonces, la verdad es un escenario complicado. Yo no me atrevería a dar pronósticos ni mucho menos advertir con claridad qué está pasando en realidad y en el fondo, porque hay muchas alianzas tejidas debajo que siempre va a quedar la sospecha de quién apoyó a quién, por debajo de la mesa, por supuesto. o sea, pero sí ves un tema que es un conflicto que se quedaría un poco en lo regional, no tanto en lo Sí, global. yo no veo que vaya a escalar. Yo creo que es algo muy focalizado, tan focalizado como ha sido hasta ahorita la guerra Rusia-Ucrania, que si bien incide en Europa, en el ánimo europeo, creo que este ataque preventivo va a quedar en eso. Yo no veo que Irán se pueda reponer rápido. Creo que fue un ataque neurálgico al corazón de la inteligencia militar y de la producción atómica. Entonces no va a haber manera de que se reponga rápido y mucho menos de que responda rápido. Creo que Israel fue muy preciso con eso, hay que reconocerlo. Ok. Vladimir, un minuto para cerrar. Coincido, es algo que se va a quedar focalizado, no porque a lo mejor no haya alguien que quiera hacer algo diferente o apoyar, sino que simplemente no puede hacerlo. Rusia no va a entrar, China no va a entrar. Y este conflicto se suma a unas 4 o 5 años medio caóticos que hemos tenido a nivel mundial, que todo cambió conforme a lo que fue el tema de la pandemia, el cisne negro, que ocurrió a nivel geopolítico, el evento de poco probabilidad pero alto impacto que tuvo. La estructura del mundo anterior cayó y está emergiendo una nueva estructura, y esta nueva estructura puede ser basada en la fuerza, muy cínica, y donde al final el poder determinará las alianzas. Ahora, así no era, no es como que nunca haya sido así. Así era hace 200 años. Y dejó de serlo ¿cuándo? Cuando un Estados Unidos joven quiso moldear al mundo propagando la democracia. Pero ahora tenemos un Estados Unidos que no sabemos si quiere esa democracia ser el policía del mundo o qué va a suceder. Muy buenas noches, esto fue La Nocturna, gracias por acompañarnos, soy Alejandro Silva, descanse.